Pueden ver las vistas del fanfic de Yoyo Senki. ¿Me prestas tu laptop? Sí, tómala. Ok, gracias. ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Son un chingo de vistas! Esta obra es una versión traducida al español. Su versión original va a estar en la descripción. Antes de empezar, saludaré a los 5 primeros que me lo piden en el comentario fijado. No se les olvide suscribirse y dejar su like en el video, lo cual ayudaría mucho a que este pequeño canal siga creciendo. Y sin más que decir, empezamos. El general le indicó a Argent, quien estaba parada en medio del podio, que se alejara por un momento, mientras señalaba hacia una maraña de cables y equipos de audio. Todavía tenemos que configurar la transmisión internacional, no presuma su labia antes de tiempo y espere su señal para hablar. El general, que le había arrebatado su joya de computación, habló con una voz lo suficientemente alta para ser escuchada por Tanya, aunque con el volumen necesario para no ser escuchado por los espectadores. Sus palabras y actitudes implicaban odio reprimido en profesionalidad, pero era notorio para Tanya que su voz interior quería destruirla desesperadamente, coaccionado con un tic en su ojo derecho casi imperceptible. El general ahora lentamente le arrebataría el lugar a Tanya acercándose al podio. Una vez allí, miró a los hombres de comunicaciones y esperó su señal para comenzar con su parte en la primera transmisión internacional en vivo y para el mundo. Pronto recibiría la señal del encargado en cabina después de unos botones presionados, haciendo pequeñas pruebas de voz y afinación para ver si realmente las comunicaciones funcionaban, y de paso eliminar toda posibilidad de que un gallo interno le arruine su momento. Sus dudas fueron negadas, todos escucharían la transmisión si tenían una radio a la mano con la frecuencia de noticias imperiales, y de ese modo iniciaron con el anuncio. Gracias a todos por su paciencia. Nosotros, los de la Alianza Mundial, estamos orgullosos de anunciar la decapitación de la criminal más despiadada de la Gran Guerra, el mismísimo demonio del Rin. Ha matado a miles de nuestros hijos en los combates y ha reducido a cenizas ciudades y pueblos. Del mismo modo, asesinando a héroes verdaderos de formas indescriptibles con una sonrisa en el rostro, gozando de nuestro sufrir. El general argumentaba con una voz entrañable tratando de generar simpatía. Pero esto solo funcionó de maravilla para los oyentes aliados. Por el contrario, la gente imperial hervía en furia desde sus lugares ante la difamación de su héroe. Sabían que los crímenes de guerra que afirmaban haber cometido, estaban permitidos por la ley, y fueron liberados al final de la guerra por los militares, para tratar de aliviar altos crímenes cometidos por la Alianza. Con el lanzamiento del tratado desclasificado, y el desenfrenado lanzamiento de contrapropaganda en contra de plata oxidada, como la llaman ahora los aliados, los ciudadanos del imperio se unieron en protesta. Tanya no se encontraba en el imperio en ese momento de caos civil, pero todos los países recién formados también se habían unido para protestar fuera de las bases del ejército de la Alianza Mundial. Las decenas de personas hubiesen sido reducidas con extrema facilidad de no ser gracias a que, en realidad, las protestas no fueron violentas, ya que fueron lideradas e instruidas por las personas que desclasificaron las documentaciones, portando la inocencia de Argent. Esos fueron los generales Hans von Setour y Kurt von Rudersdorf. Ellos utilizaron los campamentos militares locales para ayudar a liderar la resistencia en su lugar y le dieron a la gente esbozos sobre cómo comportarse en una protesta pacífica. Con sus mentes rápidas y acciones tempranas, fueron capaces de darle a las personas lo que querían, para apoyar a su mayor héroe en su momento de necesidad. Incluso con el conocimiento de que ella de cualquier modo tendría que morir a manos de sus enemigos por el bien de su país, pues ella fácilmente aceptaría su muerte y nunca lo cuestionaría, al menos querían hacerla sentir lo amada que era por su nación, antes de que Dios la apartara de ellos. Aunque con todas las acciones hechas, era más que obvio que la mirilla de las armas apuntarían hacia ellos. Mientras tanto, en una tienda ambos estaban sentados frente a un juego de cartas, ambos se miraron los rostros, su cansancio era notorio, pero mayor era la duda de uno de ellos. Hans inició con la conversación Rudersdorf. ¿Crees que hicimos bien?
El viejo general ya estaba harto de la guerra, ya había durado una vida, por lo que sus dudas estaban bien fundamentadas. Como pequeña respuesta, Setour se inclinó a un cajón cercano y escondido para cualquier incauto, sacando 2 de sus mejores puros, siendo el segundo para su compañero. Si se refiere a reclutar a una niña para la guerra, no hay ningún remordimiento, colocarla de vigilante de ataque fue uno de nuestros mejores movimientos, en especial con sus habilidades de defensa hizo una pausa larga para encender su puro. Respirando hondo, dejando que la sensación del humo golpeara su garganta y los parches de nicotina sellaran parcialmente sus nervios, aclarando sus sentidos y reenfocándose. Acto no seguido por el segundo general, dejando el puro en el escritorio y expresando desacuerdo en su opinión. Pero si se refiere a colocarla tanto tiempo en el frente hasta el punto de volverla una figura pública, me limitarían a decir que no me arrepiento de nada, en ningún instante, a pesar de saber que no es verdad. Realmente me arrepiento de haberla dejado tanto tiempo en el frente. El mariscal no pudo comprender lo que había dejado a manos del enemigo, el terrible error de negarle información importante, el precio que está pagando ahora gracias a nosotros. Somos patéticos. Sus palabras en medio del humo reflejaron pesar hacia su amigo. A Setour se le formaba un nudo en la garganta, pero en eso recordó de quién estaban hablando. Recordó todos esos días en los que las cosas parecían ser el final para ellos, donde el 203 era enviado para resolver el problema, y esperaba con emoción y desesperación el informe de una misión despejada. Su voz era fantásticamente monótona y fuerte, logrando siempre levantarle el ánimo, como si la situación no fuera tan mala cuando realmente sí lo era. Una confianza que ningún otro soldado ni líder tuvo en la guerra, salvo ella misma. No se había dado cuenta hasta ahora que quería ser como ella y estar bajo su mando como recordaba en sus épocas jóvenes con su comandante. Un hombre gallardo y feroz, pero no intocable como ella, que aún con heridas y golpes, continúa peleando, igual o mejor que antes. Realmente la admiraba a ella y a su compromiso con el imperio, tanto que le arrancaban una lágrima singular. ¿Sabes algo, Kurt? Todavía creo en ella. Pasos apresurados se escuchaban fuera de la carpa y alrededor, al instante supieron que la Alianza Mundial había llegado por ellos. Salgan ahora mismo con las manos en alto o nosotros entraremos por ustedes. Poco importaba lo que pasaba afuera, los pensamientos de ambos los habían aislado por completo. Yo también, amigo mío. Fue todo lo que pudieron conversar con una sonrisa antes de que los aliados entraran por fuerza con cuchillos y los sometieran al suelo. La compañía de soldados escoltó a ambos fuera de su campamento, con acusaciones que a Setour no le importaban, mucho menos a Rudersdorf. Los acompañaron con calma, ya que su trabajo para ayudar a su héroe estaba hecho y el resto dependía de su gente para venir y apoyarla en su momento más difícil. Se difundió la noticia de la captura de los líderes Setour y Rudersdorf, pero increíblemente no hubo protestas violentas ni cambios en sus movimientos organizados en el viejo imperio. La alianza estaba ciertamente desconcertada por la respuesta, pues pensaban que si los líderes desaparecían, igualmente lo harían las manifestaciones, pero en contra de sus pensamientos, esto solo fortaleció sus voluntades. Como querían que el demonio principal muriera de la forma más humillante posible, también planeaban preparar para ella un páramo, destruir por completo a la gente que ella tanto intentó proteger, pero sin hacer parecer a la Alianza Mundial unos malditos dictadores sanguinarios. El imperio ya había caído por su propio peso gracias a que todos los territorios amigos los habían abandonado para ponerse en su contra. Ellos se llamarían a sí mismos los más grandes idiotas si repetían la misma caída teniendo al mundo de su lado. La Alianza Mundial ahora se encontraba en un callejón sin salida y no sabía cómo manejar la situación, cuando una hoja anónima voló hacia la cara de uno de los oficiales del ejército británico. Se lo quitó de la cara y lo miró de reojo. Al principio no había nada interesante más que palabras de odio pasivo, pero mientras más leía, más plausible veía el buen resultado que se mostraba en las propuestas del texto. Buscando algún nombre a lo largo del documento, únicamente pudo encontrar un mensaje de Ausdulf. Dios lo quiere, ¿eh? Bueno, supongo que incluso Dios está enojado con el demonio. El oficial se dijo a sí mismo con leve regocijo. Es momento de intentar que esto se apruebe. Dio gracias internas a Dios mientras se dirigía al mando del ejército. El contenido del documento que había sorprendido al oficial era un esquema detallado de cómo hacer que los ahora políticos destruyeran por fin sus revueltas. Para todos los países que apoyaran al demonio del Rin, se les propondrían tratados muy parecidos a las consecuencias originales de no entregar a plata oxidada, incluso empeorando las reparaciones de guerra mientras destruían sistemáticamente su economía.
Inevitablemente querrán descartarlo, acusándolos de blasfemia y en cambio proponen cruelmente un tratado mucho más suave, con el beneficio adicional de ceder los derechos históricos de su heroína y de ese modo eliminarla de la historia para siempre, poco a poco cesando las protestas y en cambio dirigir quejas muy fuertes hacia sus gobernantes, pues si bien podrían hacer más protestas, esta no daría ningún cambio. Además que no tiene sentido protestar por decisiones hechas para proteger la economía del país y por consiguiente, la de sus pobladores, dejando totalmente impotentes a los protestantes, pero al menos ahora, aunque sea la última vez, la apoyarían lo mayor posible en sus últimos latidos. Los radios se activaron en todo el mundo mientras el demonio se preparaba para dar su discurso de ejecución. Algunos los sintonizaban únicamente para escuchar lo que su enemigo más odiado tenía que decir, pero para muchos más, sintonizaron para escuchar a quien más admiraban para dar su último hurra antes de que ella no pudiera protegerlos más. La estática crujía a través de las radios de madera y se podía escuchar la voz de un hombre demasiado entusiasmado de no hablar, gritar a todos la premisa de la noticia de hoy. El día de hoy, los invitamos al evento seguramente más grande de la Gran Guerra. Es para mí un gran placer anunciarles que escucharan un discurso de la mismísima plata blanca, o debería de decir plata oxidada, jajaja, dijo el hombre divertido a través de su micrófono, absorbiendo entre risas alegres la atención de la audiencia, mientras rugían en protesta contra el nombre falso, esperando una reacción inexistente ya que era un mensaje pregrabado. Entonces se escuchó la voz de confianza y autoridad del viejo general, que luego de sus pruebas de voz, hizo su presentación y dijo lo que sucedería por fin, cediendo el micrófono finalmente a Tanya. Ahora, damas y caballeros, el demonio del rin pasos comenzaban a escucharse después del general, estos se captaban en el micrófono, ligeros pero estridentes, como si la gravedad detrás de cada paso aumentara. El aumento de volumen anunciaba la llegada de Tanya al podio. Reposicionó el micrófono, provocando en la gente hogareña que se inclinaran para escuchar ansiosamente. Las oficinas militares prepararon y pusieron en marcha dispositivos de grabación, mientras en lo alto de un tejado, no muy lejos de la plaza, un grupo uniformado observaban y escuchaban con atención. Primero, quiero agradecer a todos los imperiales que se han reunido hoy aquí para presenciar mi muerte. Y mandar un saludo cordial a las amas de casa y familias que se encuentran en la radio, también agradecida con ellos por escuchar mis últimas palabras. Tanya inició con una voz monótona, que tenía tanto edad como experiencia, una voz sin tiempo, que no le importa esforzarse para sonar derrotada, inclinándose más por la clase. Una era llegaba a su fin y ella dejaría marca en el comienzo de la nueva. A punto de continuar fue bruscamente interrumpida por el maldito general. Ustedes ya no son imperiales plata oxidada. Estás ante el pueblo alemán. Ellos son alemanes. Al igual que tú. Este general se había acercado peligrosamente a Argent, permitiendo al micrófono captar sus gritos. Siendo esto, Tanya le permitió terminar de escupir su porquería, pero no lo dejaría así. Si tanto deseas saciar su sed de mi sangre, no más interrupciones, ¿le quedó claro, general? Dijo lejos del micrófono para tratar de disipar el sonido y hacer saber a su gente que no estaba hablando de ellos por una razón. Su tono de voz era uno que contenía el veneno de 1000 serpientes, sus ojos eran los de un dragón perforante incluso al alma más valerosa, las palabras apenas fueron escuchadas por cualquier oído. Únicamente el general recibió la peor parte de su increíble ferocidad, sus meras palabras se sintieron como un agujero negro, totalmente desprovisto de luz o esperanza, pero más fuertes que cualquier otra fuerza de la naturaleza. El general levantó las manos al sentir que ella lo atacaría en cualquier momento, aunque su mente racional le habría dicho que ella no haría ningún movimiento contra él, no si quería evitar un baño de sangre inocente encima de su lecho de muerte. Aún así su miedo ganó por encima de su conciencia, estando dispuesto a cometer homicidio masivo por una sensación reptiliana de miedo. Los soldados instantáneamente captaron la orden y sin comprender muy bien lo que Plata Oxidada había hablado levantaron sus armas, señalando a los civiles de abajo, mientras otros 5 señalaban a Tanya. Tratando de salir de su pánico, intentó gritar la orden, de no ser por una mano pequeña que lo detuvo antes de que una palabra se formara. La pequeña figura de la soldado se había movido más rápido de lo que el general pudo pronunciar su orden aterrado, sin necesidad de un orbe para mejorar su velocidad de reacción. Los combatientes entrenados que la apuntaban no pudieron verla en el momento que se había movido. En un momento estaba en el podio con 5 rifles en el rostro y al siguiente estaba frente al general a metros de ella.
De la orden, y bajo mi mano le prometo, no saldrá de aquí en una pieza. Todo su ser se congeló, en ese instante recobró la razón en su situación. Si ella estaba presa a punto de morir, fue porque ella así lo decidió. Por lo que si ella decidía después de dar la orden matarlos de todos los métodos conocidos, lo haría sin dudar. Ahora general, ya le dije, no más interrupciones. ¿Cree poder manejar eso? Bajo un asentimiento tembloroso el general confirmó. Gracias. Un tono dulce sin emociones reales le agradecieron su buen juicio antes de quitar su mano, limpiarse rastros de fluidos y regresar al podio. Oye, ¿Te está gustando el video? Si es así te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres, puedes echarle un vistazo a los demás videos que ya tengo subidos. También no olvides dejar tu me gusta y un comentario, eso ayudaría mucho al canal. Ya con esto dicho, después de este intermedio seguimos con el video. El general y los soldados estaban conmocionados mentalmente, con un sudor frío recorriéndoles la espalda y un pensamiento colectivo en común. Ella realmente es el diablo en persona. Bien. Ciudadanos del Imperio. Y todos los que escuchan desde sus hogares. Les doy la bienvenida a mi ejecución. Su voz antes decadente de alegría, ahora expresaba orgullo y fuerza propia de una heroína. Para aquellos pocos que no me conocen, me presento, soy Tanya von de Gurechav, conocida por mi gente como Plata Blanca, y vulgarmente conocida por mis enemigos como Demonio del Rin. Se toma su tiempo para captar a la audiencia en su discurso, ya que sabe que una presentación formal era necesaria para que la gente la tomara en serio. Mi vida ha sido una de desafíos y esfuerzos constantes, nunca conocí a mis padres y ser huérfana, aun siendo la prioridad a alimentar, no fue sencillo, pero aún con estas dificultades en mi camino, me decidí en luchar por un mejor futuro, y como obra de suerte, me alisté en el ejército de nuestra nación. Manteniéndome viva y alimentada sin tener nada que ofrecer en ese momento, así que no tenía cómo pagarles. Tanya, aunque contaba su historia muy inspirada, realmente no estaba comprendiendo muy bien sus palabras y no le preocupaba en absoluto, es justamente lo que necesitaba decir. Ella por mera lógica, no contaría lo superdotada que era teniendo una vida de experiencia, inconscientemente lo sabía y lo tenía tatuado en su mente al momento de hablar de su vida personal, pero incluso si no representara nada en su supervivencia porque en unos instantes iba a morir, aún quería dejar en la gente un pequeño rayo de esperanza para seguir adelante, dejando el mensaje que con dedicación y un buen plan de acción podían lograr vivir una mejor vida que la que actualmente tenían, pues si ella lo pudo lograr, ¿por qué ellos no podrían? Mi alistamiento fue a mis 7 años, y logré participar activamente a mis 9 años, momento donde obtuve mi sello característico, la medalla de asalto alas plateadas, y al mismo tiempo también ganando mis apodos, Plata Blanca y Argent. La mención de su medalla hizo que instintivamente desviara su mirada y sus manos para tocar la condecoración sujeta firmemente en su pecho, lo retiró y lo levantó en el aire para que todos los vieran, después lo devolvió a su lugar y continuó con su discurso. En todos mis años en el ejército, he servido en los frentes más violentos de la Gran Guerra, perdiendo a muchos de mis más queridos camaradas y amigos en el camino, aun siendo una fachada la historia de su alistamiento, el resto de sus palabras contando acerca de ella y sus compañeros de batalla eran verdad absoluta, dejando salir de su mirada estoica una lágrima singular, sintiendo el peso de su dolor contenido. Los imperiales más acérrimos igualmente derramaban lágrimas, siendo sus familiares a quienes también habían perdido, la comprendían y sufrían con ella, incluso algunos aliados comenzaban a ablandar sus miradas, compadeciendo la postura de la joven guerrera. Tanya en cada palabra trató de mantener firmeza y fuerza, pero ella era humana e imperfecta, vacila. En cuestión de minutos un temblor de voz provocaba que muchas personas del estrado comenzaran a llorar. Las figuras vigilantes en el tejado miraban a su héroe y lágrimas también se hacían presentes rompiendo sus rostros preparados. Tanya continuó recordando los tiempos difíciles y los tiempos de alegría con su segunda familia, balanceando las emociones tanto de la audiencia como de ella misma, sumergiendo más y más a la gente en su vida. Ella estaba contando su historia a todos aquellos que la escucharan y estaba llevando a todos juntos con su discurso improvisado, y al final, todas sus palabras solo se redujeron al historial militar de la soldado más joven del imperio, con las historias de su trayectoria resumida para que su gente por fin conociera su lado humano, y así la puedan recordar como alguien más allá de un soldado. Todavía necesitaba fastidiar a las naciones que se atrevieron a atacar su hogar, aquellos bastardos sucios y cobardes, que se atrevieron a atacar por la espalda a inocentes, mujeres y niños, por el lado más doloroso y mortal.
Respiró profundo, se enderezó, afiló su mirada abriendo apenas su boca y nada, no sucedió nada, las palabras simplemente no salieron. No lo podía comprender del todo, pero estaba haciendo bien al no hablar, sus palabras de resentimiento se diluyeron en una empatía repentina que no permitieron ensuciar el final de su historia. Si un sentimiento de rencor cambiaba a su gente en dirección hacia la furia, no solo dejaría sucio al enemigo, también revertiría el hermoso mensaje de esperanza hacia su país. Las guerras deben parar. Bajó del podio y se escuchó los vítores de su gente, su amor sincero que gritaban con sus voces y su tristeza que corría como el Nilo por sus rostros. Siendo honesta conmigo, no me merezco esto, susurraba en sus adentros, permitiéndose sonreír sinceramente. Y una vez más, los planes de la alianza se habían tirado a la basura. El viejo general planeaba atormentarla cuando terminara su discurso, pero ni siquiera él, siendo su enemigo mortal, logró expresar veneno en su contra, no la podía degradar después de escuchar lo que escuchó, ella lo había movido junto a su público, y cuando volteó la mirada hacia sus soldados, muchos de ellos tenían duda. ¿Esto está bien? ¿Es lo correcto? ¿Realmente era necesario? Incluso él se lo preguntaba, pero una voz lo interrumpió de su reflexión, expresando menos que monotonía, resignación a la muerte. Estoy lista, general. El general trató de sacudirse los sentimientos en un intento de ser más profesional, pero descubrió que no podía hacerlo. No conocía a esta mujer por su apariencia, y con eso tenía seguro que ella era el alma más valerosa y trágica que había conocido. Él tenía que saber. ¿Por qué? ¿Por qué te entregaste? ¿Cómo es que amas tanto a tu nación? No entiendo por qué te preocupa tanto esta nación como para dar tu vida. Ellos no te han dado nada nunca antes, nadie había mostrado tanta convicción como lo había hecho ella, tanto coraje que nadie jamás lo podría alcanzar. Plata Blanca, en su opinión el apodo más acorde a ella, dio su respuesta. Este es mi hogar, ¿usted no defendería aquel lugar al que llama hogar? Resultó ser tan simple como eso, defender tu hogar. Ciertamente no sabía qué esperar, si el lugar donde creces, construyes una vida y perteneces en ella no mereciera protección, ¿qué clase de soldado serías? Luchar valientemente en opinión de ella sería lo mínimo que podía hacer, y si fallabas en ello, salvar lo más que puedas. Suena como algo obvio, ¿no? Pero el general tenía listas de sobra con nombres de soldados que no cumplían con este papel. Al poco tiempo que veían desventaja en cualquier sentido, daban vuelta y se marchaban cobardemente, pero ella no era así, su hogar, el frente de Rin aún teniendo todo en contra se mantuvo hasta el final sin retroceder. ¿Cuántas fallas he tenido como soldado, siendo todos como ella en la alianza, no habríamos hecho tantas atrocidades? Pensó para sí mismo con pesar, este solo fue un recordatorio de que el mundo para algunos simplemente no es justo. Ahora sí me disculpa general, me gustaría ver a algunos viejos amigos, se había quedado sin palabras para decir mientras Sargent pasó junto a él hacia la guillotina. No pudo evitar sentir que la humanidad en su conjunto recibiría una gran pérdida cuando ella fuera eliminada, pero lamentablemente él era solo un general de la organización, un poder muy limitado como para intervenir, y muy tarde para actuar. Solo le quedó ver cómo una heroína verdadera estaba a punto de morir. Tanya por su parte, ha hecho las paces, y teme su reencuentro con ese maldito ser. Ha aprendido muchas cosas en esta vida y solo le quedó reflexionar sobre tiempos que podrían haber sido mejores. Recordó cuando Ser X le mostró lo que pudo ser de su vida cuando era un asalariado, tenía una hermosa esposa y una hija que se veía sorprendentemente similar a como es ella. Antes no había podido golpear su alma con esa fantasía cursi, siendo una niña insensibilizada por la guerra, casi llegando a la conclusión de que este autoproclamado dios se estaba burlando de ella, pero ahora ella podría haber deseado sinceramente esa realidad, uno en el que volvía a su cuerpo original, con una esposa y una hija, esa imagen de una vida hogareña, sin lucha, realmente podía creer que quería eso. Luchar y matar era emocionante, o eso creía, los efectos casi narcóticos de su joya de computación siempre la mantuvieron distraída de esos pensamientos existencialistas, pero realmente solo deseaba un trabajo normal con buena paga y un hogar. Ahora en el final, en sus últimos minutos, finalmente pudo ser honesta consigo misma. El hubiera nunca existió, ahora solo quería estar con su hermana, con el resto de su batallón, con lo más cercano que tuvo a una familia que no pudo tener incluso en su primera vida, naciendo como hijo único de un matrimonio arreglado, todo en su ambiente era tensión, no había amor fraternal, para ellos su hijo era un activo más en sus movimientos de inversión. Sus profundos pensamientos fueron interrumpidos cuando se le indicó que bajara la cabeza hacia la guillotina.
y bajo más pensamientos, ciertamente estaba un poco agradecida de que fuera decapitada en vez de ahogada o electrocutada, una inyección letal hubiese sido pedir mucho ciertamente, entonces, un corte limpio e instantáneo era más que razonable. Ella ve su cuello a través del agujero asignado, y de forma repentina le colocaron una bolsa negra en su cabeza para que no pueda ver cuándo sería su último momento, para inspirar miedo dentro de ella mientras esperaba su muerte definitiva. Sus sentidos agudizados podían sentir la tensión de la cuerda mientras sus verdugos levantaban la enorme hoja afilada, esfuerzo tras esfuerzo, ella esperó pacientemente. Escuchó el temido sonido del tiempo y espacio detenerse y esperó a que él hablara. ¿Estás dispuesta a orar por salvación? La voz de Ser X atravesaba el gran silencio del tiempo siendo escuchada en su cabeza, siempre diciendo ser un dios, y cada vez que tenían una conversación le hacía siempre la misma pregunta. No en esta vida. Su respuesta siempre había sido histérica, añadiendo insultos o cosas del sentido. Puedes meter esas mierdas religiosas en el culo de otra persona, pero en esta ocasión, su respuesta fue menos entusiasta, pues ella sabía bien que después de esto pasaría la eternidad con él bajo el mismo plano existencial, y al menos por una vez no quería enloquecer al escucharlo. ¿Qué es lo que te hará alabarme? Su duda fundamental era dada con confusión, le dio una vida tortuosa y le permitió conocer personas que realmente le importaba para arrebatárselos, puso su mente a prueba constantemente, y todavía no podía entender su desafío. ¿Sabes algo? No creas que todas esas intervenciones fueron inútiles. Ser X estaba aún más confundido, pero al ver que su alma más vigilada solo se quedaría ahí sin hablar, decidió entrar en su mente para leerla y su descubrimiento lo dejaría atónito. Tanya, después de todas sus reflexiones cada día y en cada acción, había aprendido que existen problemas en el mundo porque es necesario que existan, es gracias a ellos que el humano sigue creciendo cada día, siendo tan natural que incluso Ser X los tiene para comprender a el ser humano. Todos esos problemas que le había causado Ser X a Tanya desde el más básico, hasta el más mortal, le habían dado muy buenas recompensas, el cual se resumía a toda su familia en el batallón, haciéndola comprender que no es que aquel administrador sea realmente incompetente, tanto que sus deseos se encerraban en una paradoja de Epicuro. Solo un autista de alta función en el sentido que siempre estaba hiperenfocado en un asunto, dejando a los otros fuera de su atención. Que es un ser de alto poder, si lo es, que puede ejercerlo en reencarnaciones y en mirar la mente de todos, pero fundamentalmente no puede entenderlos, realmente lamentable para un dios. Aquel por encima de los mortales no podía entender lo que a los humanos nos haría felices. Ante su horrible situación no le quedó nada más que sonreír y Ser X podía verlo, una sonrisa de serenidad. Siendo ignorado por la propia Tanya, Ser X lo había escuchado junto con su análisis de sí mismo quedando completamente sorprendido. Ella, por primera vez en 2 vidas, lo había reconocido como el dios de todos los humanos, de forma muy estricta y bajo una definición muy selectiva, pero al fin ella lo reconoció. Por fin, ella cree en mí, espera o no, ella cree en mí. Ahora estaba atrapado entre recompensarla o arrojarla a un lado como ella lo había hecho tantas veces, pero él era el dios de toda la creación, no podía dejar que una creyente, aunque inconsciente, cayera por su intromisión. Buscó en el espacio tridimensional una forma de salvarla, y para su buena fortuna sí había un método, uno que ya se encontraba preparado para atacar. Ahora solo tenía que informarle sobre ello y salvarla, habiendo pasado para ella apenas un instante. Muy bien dicho, hija mía, y me alegra saberlo, porque a partir de hoy, eres libre para vivir tu vida como tú lo prefieras. Puedes ser libre de los grilletes de la guerra y el odio, pero de ti dependerá cuál sea tu destino. Tanya, sin esperar nada, ante sus palabras, había quedado en shock, dándole una mirada de sorpresa mientras veía a Ser X desaparecer frente a sus ojos. ¿Qué? Oye, espera, ¿ser libre? ¿Seguir mi destino? Ser X. ¿Qué quisiste decir con eso? Un grito fue lo último que pudo lanzar al vacío antes de recuperar sus sentidos y soltar el agarre del tiempo suspendido. Lo buscó frenéticamente hasta que el tiempo se reanudó y volvió a su estado dócil. El sonido de la cuerda tensándose regresaron a invadir sus oídos, y el desenfunde de un arma afilada la habían tensado aún más, entrado en pánico. ¿Qué quiso decir con mi nuevo destino? No tengo suficiente tiempo para pensar. Con las nuevas preguntas y el supuesto nuevo destino, todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y apretar los dientes poco antes de que el verdugo recibiera la orden de corte. Ahora, eso fue lo último que pudo escuchar cuando una explosión repentina le quitó el conocimiento. ¿Qué les pareció el capítulo del día de hoy? Interesante, ¿no? Jejeje, yo espero que sí.
Pero sin otra cosa que decir, ahora pasemos con los saludos del capítulo anterior. Un saludo para... Un momento. Yo te conozco. Un saludo para Joelton Wanderley 7715. Un saludo para Latinoamérica 823. Un saludo para Rodriet 8165. Un saludo para Renard 0216. Un saludo para Black Senpai 9715. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a este video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y comentar en el video. Recuerden que si gustan que les dé un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Con esto concluimos el video de hoy, espero que haya sido de su agrado, no olviden dejar su like y comentar en el video y suscribirse para más contenido y sin más que decir, yo me despido. Chao.